Amantes del género negro, del misterio y del thriller, bienvenidos a La Gota de Sangre. Durante más de 20 años, el cine de Hollywood estuvo férreamente controlado por un conjunto de normas impuestas por grupos religiosos. Fue la época del cine clásico y del Código Hays. Pero veamos cómo se llegó a esta situación. Tras la Gran Depresión, los estadounidenses dejaron de ir al cine y los productores pensaron que mostrar violencia explícita y mujeres sensuales y sexuales haría que el público volviera de nuevo a las salas, y les funcionó. Fue la época clásica, la época dorada de Mae West y de sus míticas frases llenas de picardía como las chicas buenas van al cielo y las chicas malas van a cualquier parte. Los líderes religiosos lanzaron la voz de alarma, estaban preocupados por el impacto que el cine podía tener en la moral de sus feligreses. En la pantalla se veían mujeres en camisón, había escenas de alcoba entre personajes que no estaban casados, aparecían personajes abiertamente homosexuales y los protagonistas eran criminales con los que el público empatizaba. Entre 1933 y 1934 se creó la Legión Católica para la Decencia. Todos los domingos en la misa hacían el juramento de no ir al cine a ver películas inmorales. Hasta los curas se apostaban al lado de las taquillas para disuadir a aquellos que quisieran entrar a ver según qué películas. Hay que pensar que en Estados Unidos en aquella época había más de 20 millones de católicos, aunque no eran solamente los católicos los que se quejaban. En cada ciudad y en cada estado había normas concretas sobre lo que se podía y no se podía ver en una pantalla de cine. Como consecuencia, los productores tenían que hacer distintos montajes para adaptarse a la legislación de cada lugar. Por tanto, los productores empezaron a perder dinero. Para hacer frente a esta situación, crearon la Asociación de Productores y Distribuidores de Estados Unidos y nombraron como presidente a un hombre que fue ministro presbiteriano y director nacional de correos, un hombre que no fumaba, no bebía y que tenía muchísimos contactos en las más altas esferas. Se trataba de William H. Hays. Fue él quien dio con la clave de qué es lo que debían hacer para dejar de perder dinero. Hays propuso que Hollywood se autorregulara, de tal manera que así se evitaran las pérdidas derivadas de la censura y los conflictos con los guardianes de la moral. Para regirse, eligieron un código que se había escrito en 1930 por un padre jesuita llamado Daniel Lord y por un devoto católico llamado Martin Quigley, aunque al código se le acabó llamando popularmente como Código Hays. Estos hombres sabían, entendían que el cine era un medio muy poderoso para transmitir valores, sobre todo entre los jóvenes. Por tanto, el Código Hays no es solamente un listado de cosas que se pueden o no se pueden ver en una pantalla, sino que va más allá e incluye cuestiones morales como la de premiar al virtuoso y castigar al culpable, o dejar claro que el deber está por encima de la felicidad. Se decía que el cine de Hollywood de aquella época era un negocio judío que vendía moralidad católica a los Estados Unidos protestantes. Todas las películas debían de pasar por la censura de la Asociación de Productores. Un sello de producción del departamento de Hays decía si la historia era moralmente apta y ya se podía distribuir libremente en todas las salas de Estados Unidos. El código funcionó estupendamente durante más de 20 años. Pero tras la Segunda Guerra Mundial, la mentalidad de los estadounidenses fue cambiando. Además, apareció la televisión, con lo que el cine debía de dar contenidos diferentes. Por otra parte, de otros países venían películas con contenidos más sexuales. El código fue entrando en declive, cada vez tenía menos poder dentro de la producción de Hollywood. Había incluso directores independientes que se atrevían a estrenar películas sin el sello de producción. Pero la película que fue el golpe definitivo
al código Hays fue Psicosis de Alfred Hitchcock, una película de 1960. En ella vemos sexualidad y violencia, y la gente fue en masa a ver la película. Finalmente, en 1967, el código Hays dejó de utilizarse para dar paso al sistema de clasificación por edades. Como os podéis imaginar, el código Hays tuvo un impacto fundamental, crucial, dentro de las producciones de cine negro, pero eso será un tema que veremos en un próximo vídeo.